Hola a todos, mi nombre es Carolina Roach Contreras, soy la abogada jefe de la Oficina de Familia de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. Hoy día me invitaron para poder conversar un poquito de lo que son la pensión de alimentos. Como van a ver ustedes, la verdad es que a mí me gusta más llamarlo derecho de alimentos más que pensión, porque desde un principio tenemos que tener claro que esto es un derecho que tienen ciertas personas para demandar a otros, quienes van a tener el deber de pagar una pensión, ¿ya? Si nosotros definimos qué significan los alimentos, podríamos decir que es efectivamente este derecho que otorga la ley a una persona para demandar a otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos. Esto lo puse en negrita y en cursiva porque lo voy a explicar un poquito más adelante. Y la idea de esta demanda es que te permita a la persona que necesita los alimentos subsistir de un modo correspondiente a su posición social. O sea, ni más de lo que tenía, ni menos de lo que tenía normalmente esta persona para vivir. Lo mínimo que debe cubrir la pensión de alimento es la habitación, la vivienda, o sea, vivienda, habitación, vestuario, salud, movilización, enseñanza, ¿ya? Eso es como un concepto más o menos de lo que podríamos decir que es el derecho de alimentos. Podemos clasificar los alimentos en legales y voluntarios. Los legales son los que vamos a ver ahora, que son los que uno está obligado a entregar y llega a una demanda incluso de alimentos o un acuerdo. Y los voluntarios son los que cualquier persona puede obligarse a entregar. ¿Ya? Aquí va más allá de los presupuestos, de los títulos, sino que cualquier persona en teoría puede obligarse a otra a entregar una pensión de alimentos. La otra clasificación son provisorios y definitivos. Los provisorios son cuando empezamos el proceso, que vamos a explicar también, se dan unos alimentos mientras se tramita el proceso. No son definitivos, por lo tanto uno no puede quedarse solamente con los alimentos provisorios, ¿ya? Porque si no hay nunca una sentencia, estos alimentos provisorios se cortan en algún momento. Y los definitivos son los que ya acordamos después de la terminación de un proceso o de una mediación o de un acuerdo, son los alimentos que se quedaron decretados y que son obligatoriamente los que se van a pagar. ¿Ya? Definitivos es una palabra muy como concreta, pero tampoco es que sean para siempre los mismos, que también lo vamos a explicar más adelante, pero sí son los que se van a tener que empezar a pagar de forma obligatoria. Los requisitos para poder pedir una pensión de alimentos es, primero que todo, tener el título. No toda persona puede pedir alimentos a otra, ya en la parte de los legales. Recuerden que los voluntarios dijimos que eso es independiente, cualquier persona puede obligarse. Pero dentro de lo legal, el título es, primero, el cónyuge. Entre cónyuges, marido y mujer, se pueden pedir alimentos, ¿ya? Los descendientes, que vienen siendo hijos o nietos, también pueden pedir alimentos. Los ascendientes, que serían nuestros padres, también pueden pedir alimentos. Los hermanos, entre hermanos, se pueden pedir alimentos. Y todo aquel que haya hecho alguna donación. Este caso lo vamos a dejar un poco fuera porque no se ve realmente dentro de lo que nosotros hacemos, pero en teoría cuando uno hace una donación cuantiosa a otra persona y luego se ve en una situación vulnerable, podría pedirle pensión de alimentos a ese, aunque no sea familiar, aunque no tenga ningún vínculo. ¿Ya? El otro requisito es estar efectivamente en un estado de necesidad. O sea, yo necesito alimentos para poder subsistir, ¿ya? Si yo tengo un trabajo, si yo tengo los medios para vivir bien, no solo por ser un hijo o un padre o un hermano puedo llegar y pedir alimentos, ya tengo que tener el estado de necesidad. Y el alimentante tiene que tener los medios para otorgarlos. Nuevamente aquí lo puse en cursiva porque este es un tema delicado que muchas veces me ha tocado conversar con personas, sobre todo en mi trabajo, que muchas veces hay gente que no tiene los medios, que está cesante, que no tiene trabajo, e igual están condenados a una pensión de alimentos, que lo vamos a ver más adelante. Ciertas características importantes de los alimentos que se deben siempre mientras subsistan las circunstancias que dan lugar a esta concesión de alimentos, ¿ya? O sea, a mí me demandan de alimentos o llego a un acuerdo de alimentos, esos alimentos siguen vigentes, no para siempre, ¿ya? Y no bajo toda circunstancia, pero sí se mantienen mientras todo siga stand-by. O sea, mientras yo tenga los mismos hijos, mientras mis hijos sigan yendo al colegio, mientras tengan gastos, etcétera, los alimentos se van a mantener en el tiempo. Tiene que ocurrir un hecho positivo de una de las partes para que esto se interrumpa o cambie. No se acaba por el mero transcurso del tiempo, ¿ya?
Plazos más o menos podríamos decir que los hijos y hermanos se deben hasta los 21 años, ¿ya? Ojo aquí, no es hasta los 18, que es la mayoría de edad que muchos a veces creen, es hasta los 21. ¿Por qué? Bueno, aquí hay historia de la ley, se podrá decir que quizás no se modificó cuando la mayoría de edad se pasó a los 21, a los 18. El tema es que el código establece que se deben hasta los 21, estudie o no estudie el hijo, ¿ya? Y de los 21 a los 28 solo se pagan cuando se acredite la persona que está pidiendo alimentos, hermano o hijo, que se encuentra estudiando alguna profesión o oficio, ¿ya? También resulta importante señalar de que los alimentos se deben también de por vida de uno de los hijos o hermanos si es que a él le afecta algún impedimento que le impida subsistir por sí mismo, ¿ya? Alguna enfermedad, alguna discapacidad, etcétera, que no le permita mantenerse por sí mismo. Estos alimentos pueden mantenerse durante toda la vida de esa persona, ¿ya? Aquí viene el tema más importante de todo eso que yo puse en negrito, etcétera, que es que para efectos de decretar alimentos cuando se sea menor de edad y se esté demandando a los padres, o sea, niño, niña o adolescente que demande a sus padres por pensión de alimentos, se va a presumir que el alimentante siempre tiene los medios para otorgarlo, ¿ya? Esto es muy importante porque la definición propiamente tal señalaba que uno de los requisitos para poder pedir alimentos es que la persona que va a pagar tenga los medios para pagarlo, exceptuando aquí. Ya cuando son los hijos y son menores de edad se prefiere el interés superior del niño por sobre el de este padre o madre. Ya si usted tiene hijos se va a presumir de que usted tiene cómo pagar. Ya hay mínimos y máximos legales que vamos a ver, pero siempre, aunque usted esté sin trabajo, aunque usted no pueda tener el dinero, no lo consiga, igual va a ser condenado a pagar una pensión de alimentos, ¿ya? Porque se presume que tiene que tenerlos. Y esto es muy importante porque mucha gente viene acá a la corporación y nos dice, pucha, que estoy cesante, que no tengo trabajo, que yo quiero parar los alimentos, no se puede, ¿ya? Usted siempre tiene que tener cómo administrarle alimentos a sus hijos menores de edad. Los montos de los derechos de alimentos, lo primero que señalamos es que es necesario acreditar las necesidades del alimentario. O sea, yo como persona que demanda, el alimentario es el que demanda los alimentos, ¿ya? Él tiene que acreditar que tiene la necesidad. Ya cuando es menor de edad, le demandará al representante legal de este menor de edad y establecerá de que come, por lo tanto necesita plata para comer, para vestirse, que va al colegio, que tiene salud, que la vivienda, etcétera, muchos gastos que generan necesidades, ¿ya? Y la capacidad económica del demandado es muy importante para generar la cuantía. Como les dije, si es un hijo, siempre se va a determinar que tiene los medios, pero cuánto es importante acreditarlo dentro del juicio. O sea, con el trabajo del demandado, si tiene trabajo, liquidaciones de sueldo, podemos pedir cartolas a la AFP. En este caso, en los juicios de alimentos, es de los pocos juicios donde se levanta el secreto bancario. O sea, yo puedo pedir un oficio al banco para que me manden la línea, por ejemplo, de cuenta corriente de la persona, para saber cuáles son sus ingresos, etc. ¿Ya? En base a eso se determina la capacidad económica. Existen en la ley ciertos mínimos y máximos. ¿Ya? El mínimo legal que se establece por ley es el 40% de un ingreso mínimo remuneracional. ¿Ya? Esto es de acuerdo al ingreso mínimo, el 40% cuando se tiene un hijo y el 30% por cada hijo cuando hay más de uno. ¿Ya? Es importante que este mínimo legal se ocupa como una presunción cuando nosotros no tenemos cómo acreditar cuánto gana la otra persona o cuando efectivamente esa persona gana el mínimo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, la persona es independiente, yo he buscado por todas partes y no encuentro cuál es su sueldo, y él me dice, pucha, yo no tengo trabajo, o yo gano el mínimo, bueno, aquí viene esta presunción. Si usted no tiene cómo acreditar ingresos, si usted no tiene ingresos, le van a aplicar esta presunción. Esto es lo mínimo que usted puede pagar. Siempre pensando en una persona sana, ya si usted tiene alguna enfermedad, algún problema que le ha impedido buscar trabajo, ahí estos mínimos podrían regularse un poco más hacia abajo, ¿ya? Pero esto es la regla general. Y el máximo legal, nuevamente está en cursiva, porque también es algo más que no siempre se aplica, que es el 50% de los ingresos del alimentante. ¿Ya? En teoría, y por regla general, yo nunca voy a poder demandar más del 50% de los ingresos, ¿ya? ¿Cuándo esto cambia? Esto cambia un poco cuando, por ejemplo, el demandado tiene 7 hijos, ¿ya? Si usted tiene 7 hijos y usted gana
1.000.000, por ejemplo, el máximo legal diría que 500.000 pesos son para sus 7 hijos y los otros 500 son para usted. Bueno, ahí opera un poquito más el interés superior del niño, que es como un pilar fundamental del derecho de familia, que va un poco sobre esta norma y le dice a usted, oiga, ya, pero son 7 con 500 y 1 con 500. No. Entonces ahí puede superar un poquito este máximo legal que se establece, ¿ya? Pero por regla general esto va a ser más o menos lo que va a regir, ¿ya? El proceso. La demanda de alimentos se tramita en los tribunales de familia, ¿ya? De acuerdo al procedimiento ordinario que se fija en la ley, nosotros como Corporación de Asistencia Judicial tomamos todos los casos de alimentos, ¿ya? Si usted se atiende en la corporación, vamos a presentarle la demanda y vamos a ayudarlo en toda la tramitación del proceso, ¿ya? La demanda de alimentos, el juez competente será el del domicilio del alimentante. Esto quiere decir dónde yo presento la demanda. La presento en el Tribunal de Santiago, San Miguel, Puente Alto, Colina, etc. ¿Dónde? En el domicilio del alimentante, que es es en el domicilio del alimentante. No, aquí hay un error. Como familia del domicilio del... No, se presentan en el domicilio del alimentario, ¿ya? Aquí en la diapositiva hay un pequeño error, es el del alimentario, ya que quiero que quede súper claro eso. Uno presenta la demanda en el domicilio de la persona que va a recibir la pensión de alimentos, ¿ya? Yo presento la pensión de alimentos y si yo vivo en Santiago, presento la demanda en Santiago, ¿ya? No importa que el demandado viva en otra jurisdicción, ¿ya? Si yo vivo ¿cómo se llama? En Puente Alto y el demandado vive en Santiago, la puedo presentar en Puente Alto o en Santiago. Esa es la elección del alimentario, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces, quien recibe la pensión de alimentos es quien decide dónde quiere presentar la demanda, en qué tribunal. Ya, perdón por la confusión, pero eso para que les quede súper claro. Ya, cuando yo recibo la pensión, yo elijo. Yo demando en Santiago, que es mi domicilio, o demando en el domicilio de la persona quien me va a tener que pagar la pensión de alimentos. ¿Ya? En el caso de las rebajas y ceses de alimentos, siempre se va a demandar en el domicilio del alimentario, de quien recibe. O sea, si yo como persona pagadora de pensión de alimentos quiero rebajar esta pensión de alimentos porque mis circunstancias han cambiado o quiero cesarla porque ya no se dan los requisitos para tenerla, tengo que obligatoriamente demandar en el domicilio de la persona que está recibiendo los alimentos. ¿Ya? Por mucho que yo viva en Santiago, si a quien le pago alimentos vive en Puente Alto, tengo que demandar en Puente Alto. Si vive en Punta Arenas, tengo que demandar en Punta Arenas, ¿ya? Todos esos trámites de derivaciones también lo hacemos dentro de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿ya? Nosotros evaluamos su caso y le decimos dónde tiene que ir y dónde tiene que presentarse, ¿ya? Este es un trámite que requiere mediación obligatoria, que estuvo ausente durante todo este periodo de estado de excepción. Estamos presentando demandas sin mediación. La mediación es un trámite que tienen que pedir a través de la corporación también, en donde previo a presentar la demanda tienen que presentarse ante un mediador para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. Se puede llegar a un acuerdo que se tramita ante el tribunal y tiene la misma efectividad que una sentencia, o puede que no lleguen a acuerdo y les entreguen un certificado de mediación frustrada con el cual ustedes vienen a la corporación. Esto es obligatorio. Ahora que terminó el estado de excepción, lo más probable es que los tribunales vuelvan a requerirlo, así que es muy importante que hagan este trámite antes de presentar la demanda. Los requisitos para los alimentos los vamos a ver más o menos rápido porque algo ya les adelanté. Cuando el hijo es menor de edad, solo necesito acreditar el parentesco con un certificado de nacimiento, ¿ya? Que tengo obviamente la necesidad y la capacidad económica del demandado, ¿ya? Cuando es mayor de edad, aparte de demostrar el vínculo, o sea, cuando es mayor de edad tenemos que diferenciar. Puede ser el cónyuge el que pide alimentos, como vimos al principio. Ya cuando el cónyuge es el que pide los alimentos, tenemos que acreditar que existe efectivamente un matrimonio que está vigente, que no hay divorcio, anulación, etc. Eso se acredita con el certificado de matrimonio. Y además de ello, la imposibilidad de poder cubrir por sí mismo sus necesidades. ¿Ya? O sea que como cónyuge yo estoy actualmente en un estado de necesidad y necesito del apoyo de mi otro cónyuge para poder pedir los alimentos. Cuando es un hermano o un hijo mayor de 21 años, tenemos que acreditar el vínculo con el certificado de nacimiento nuevamente, que me acredita que es mi hermano, que es mi padre, etc. Y el certificado de alumno regular. Como ya tengo más de 21, no me deben pensión de alimentos solo porque sí, sino que me deben pensión de alimentos siempre y cuando yo me encuentre estudiando.
¿ya? Por lo tanto, presento mi certificado de alumno regular y con eso sí ya puedo iniciar el proceso para ver efectivamente que tengo la necesidad y que lo que tiene las capacidades para pagarme. Y si padezco alguna incapacidad física o mental que me impida subsistir, tengo que presentar también los certificados correspondientes para poder demandar de alimentos, ¿ya? Y cualquier otro alimentario, como vimos en el caso de las donaciones, tendría que acreditar este hecho, ¿ya? Ahora, algunos temas importantes que siempre me preguntan respecto de los alimentos, que me gustaría dejar unos minutitos para eso, es qué pasa cuando hay una insuficiencia. Por ejemplo, como acreditamos, el papá dice que trabaja, gana lo mínimo y yo efectivamente puedo solo demandar el 40%, que es lo que obtengo. Pero yo demostré en el juicio que mi hijo tiene necesidades por el 60%. Ese otro 20% restante yo puedo demandarlo a los abuelos, ¿ya? La demanda procede a los abuelos cuando hay una falta o una insuficiencia. Insuficiencia es cuando el papá no puede cubrirlo todo. O sea, yo puedo tener demandados tanto al padre como a los abuelos, ¿ya? Y ambos pueden estar pagando. Es porque uno es insuficiente, entonces pasa a los abuelos. Y la otra es la falta, cuando efectivamente un papá fue condenado a pagar un total de alimentos que cubre bien las necesidades de mi hijo, pero no está pagando. Primero tengo que agotar todas las instancias de cobro, ¿ya? Una vez que tenga eso y tenga una deuda de alimentos, yo puedo iniciar un proceso en contra de los abuelos, ¿ya? El cese, el otro tema es que los alimentos, como vimos, no son por siempre ni para siempre los mismos, ¿ya? A mí me pueden condenar en un juicio a pagar alimentos, pero las circunstancias pueden cambiar. Aquí se llama modificaciones a los alimentos, ¿ya? Los alimentos se pueden aumentar si las necesidades de la persona que los recibe aumentan, pueden rebajarse si es que la persona que está pagando los alimentos tiene algún problema, tiene más hijos, por ejemplo, que antes no tenía, nuevas cargas, pierde su trabajo o disminuye el sueldo de su trabajo, puede pedir la rebaja de alimentos. Y cuando se cumplen los requisitos para cesar los alimentos, también tiene que pedirse. Por ejemplo, mi hijo cumplió 21 años y no está estudiando, o mi hijo cumplió 29 años y ya, aunque siga estudiando, puedo cesar. No es automático. Esto es muy, muy importante. Nada es automático. Yo tengo que presentar la demanda. Tiene que asistir a la Corporación de Asistencia Judicial y tenemos que presentar esas demandas. Tenemos muchísimos casos de padres con hijos que ahora con el 10% se activó cobros de hijos que tienen 40 años, 35 años y lamentablemente esos alimentos siguen vigentes. No por el solo hecho de cumplir los requisitos automáticamente se cesan. Esos alimentos se siguen cobrando, ¿ya? Ahí uno tendrá que revisar si es que están prescritos o no, pero si se han cobrado siempre, normalmente a veces las mamás siguen cobrando los alimentos o los papás que los tenían a cargo, se tienen que pagar. No podemos hacer nada al respecto, ¿ya? Por eso es muy importante que apenas se cumplan los requisitos, usted venga a la corporación y pida el cese de los alimentos. O si usted quedó sin trabajo, venga a la corporación y pida la rebaja de alimentos, porque no se van a rebajar automáticamente. El tribunal no tiene por qué saber que usted actualmente está sin trabajo. Lo único que va a hacer es acumular una deuda, ¿ya? Lo mismo para el caso de los aumentos. Cuando hay más necesidades y la persona necesita más dinero para cubrirla, el tribunal tampoco tiene cómo saber eso. Nosotros tenemos que presentar una demanda de aumento de alimentos, ¿ya? Es muy importante que consulten, vengan a la corporación y nosotros podamos presentar estas demandas lo antes posible cuando haya este cambio de circunstancias para que no se acumulen deudas, que es lo más grave. Respecto al cobro de los alimentos, que es un tema muy grande, rápidamente solamente decir que se hacen en el mismo proceso de los alimentos. Uno pide liquidación de deuda, se toma la liquidación, se le notifica a la otra parte y se comienzan los apremios, ¿ya? Dentro de los apremios tenemos los clásicos, que es arresto nocturno, suspensión de licencia de conducir, arraigo, el cambio de modalidad de pago, que es uno de los mejores. Si nosotros tenemos, por ejemplo, claro que que paga la pensión de alimentos tiene un trabajo formal, nosotros podemos pedir que se le descuente directamente ese trabajo,
ya por planilla, como se diría, y llega directamente a la pensión de alimentos, sin pasar por él, ya que sería la mejor opción. Cuando son informales, obviamente eso no se puede y hay que buscar otros apremios. Hoy en día está muy en boga el 10%, que ha servido para pagar muchas deudas de alimentos. Son procesos que se presentan, nosotros como corporación les podemos ayudar también, pero se presentan directamente con su clave única en el tribunal. Se hacen los escritos y el tribunal inmediatamente comienza el proceso de pago con las retenciones de los 10%, de los bonos, etc. ¿Ya? Y eso es más o menos lo que es la pensión de alimentos. Lo más importante es esto último que les señalé, se debe acudir al tribunal para acreditar el cambio de circunstancia, que es lo que más nos hemos enfrentado en el último tiempo. Personas que no sabían que tenían que ir a pedir el cese, que no sabían que tenían que pedir rebaja, que no sabían que podían pedir aumento. Se puede, pero hay que hacerlo. Y para eso estamos nosotros en la Corporación de Asistencia Judicial, para poder ayudarlos, para orientarlos y para presentar sus demandas de la mejor manera posible. Eso sería. Muchas gracias por su tiempo.